Las lágrimas de sangre de Aries es un tema que se mueve entre la mitología, la astrología y la simbología esotérica, uniendo elementos de drama cósmico, sacrificio, transformación y poder. Es un concepto que aparece ocasionalmente en textos místicos o esotéricos y que también puede ser interpretado desde una perspectiva más psicológica o espiritual, dependiendo de los contextos en los que se utilice. A través de estas interpretaciones, las lágrimas de sangre de Aries pueden evocarse como una imagen profundamente simbólica que canaliza emociones y energías potentes. Aries, el primer signo del zodiaco, es conocido por ser gobernado por Marte, el planeta de la guerra, la acción, la agresividad y la energía primitiva. Esto le da al signo una fuerte relación con el impulso, la lucha, el fuego y la determinación. En este marco, las lágrimas de sangre de Aries pueden vincularse con la pasión desbordante y con el sufrimiento que conlleva la lucha constante. Este símbolo puede expresar la intensidad de la experiencia de Aries, que no teme arrojarse en combate o en nuevas aventuras, aunque esto conlleve dolor. Las lágrimas de sangre, en este sentido, reflejan el precio emocional o físico que se paga por esa valentía, por esa impetuosidad sin límites. El color rojo de las lágrimas se asocia con el fuego, la sangre y el sacrificio, reforzando la idea del sufrimiento, pero también de la vida misma. El rojo es el color del elemento fuego, que es el regente de Aries, y está ligado tanto a la destrucción como a la creación. El fuego puede devastar, pero también puede purificar. Así, las lágrimas de sangre pueden simbolizar la purificación a través del dolor o el sacrificio, una especie de bautismo por fuego que Aries debe soportar para cumplir con su destino. En este contexto, las lágrimas de sangre de Aries no son solo una expresión de sufrimiento físico o emocional, sino una transformación profunda que implica la transmutación de la energía. En otro nivel, las lágrimas de sangre de Aries también pueden simbolizar la lucha interna de este signo, su batalla interna entre el ego y el alma. Aries es un signo que se asocia con el yo, con el comienzo de la vida y con el impulso de autoafirmarse. Sin embargo, en su búsqueda de autoafirmación y en su deseo de conquistar y superar obstáculos, Aries también enfrenta conflictos internos. Las lágrimas de sangre pueden surgir cuando este signo toma conciencia de que no toda batalla puede ganarse con pura fuerza y voluntad, y que algunos sacrificios requieren una profunda entrega emocional y espiritual. Es importante mencionar que Aries, en su relación con Marte, también se asocia con el arquetipo del guerrero. En la mitología clásica, Marte es el dios de la guerra, lo que implica que los nativos de Aries, o aquellos que se sienten representados por este signo, pueden verse como guerreros en sus vidas cotidianas. Sin embargo, el guerrero no solo combate en el campo de batalla, sino que también es una figura que debe lidiar con las heridas de la guerra. Las lágrimas de sangre de Aries pueden ser, por lo tanto, las heridas internas que resultan de las constantes luchas. Estas lágrimas son el recordatorio de que, incluso en la victoria, el sufrimiento es parte integral del viaje del guerrero. La sangre, además de ser un símbolo de vida y vitalidad, tiene connotaciones de sacrificio. En muchas culturas y religiones antiguas, la sangre era vista como un vehículo de la vida, y los sacrificios de sangre se realizaban como ofrendas a los dioses. Aries, al estar vinculado a Marte y a la acción, puede verse como un signo que constantemente sacrifica parte de sí mismo en sus esfuerzos por avanzar, por liderar, por ser pionero. Las lágrimas de sangre podrían ser vistas como un sacrificio personal, una señal de que Aries está dispuesto a pagar el precio de sus ambiciones, incluso si esto implica derramar su propia sangre emocional o espiritual. A nivel esotérico, las lágrimas de sangre de Aries también pueden interpretarse como un símbolo de redención o de expiación. En el proceso de enfrentarse a sus demonios internos, Aries puede derramar lágrimas de sangre como parte de un rito de expiación, donde reconoce sus propios errores o fallas, y se purifica a través del sufrimiento. Este acto no es necesariamente visto como una debilidad, sino como un acto de valentía y autenticidad, en el cual Aries se enfrenta a sus propios límites y acepta el dolor como parte de su crecimiento. Asimismo, en una lectura más psicológica, las lágrimas de sangre de Aries pueden simbolizar el conflicto entre la energía agresiva y el lado más vulnerable del ser humano. Aries, como signo de fuego, está asociado con la energía masculina, la fuerza y la acción. Sin embargo, dentro de cada ser humano existe también una parte más suave, más emocional, que a veces es ignorada o reprimida. Las lágrimas de sangre podrían representar la salida de esa vulnerabilidad reprimida, una explosión emocional que se manifiesta a través de la sangre, un símbolo de la intensa lucha interna que experimenta Aries cuando se permite sentir, en lugar de simplemente actuar. Finalmente, en el ámbito de la astrología, Aries representa el inicio de un ciclo.
Es el signo que marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, la temporada de renovación y renacimiento. Sin embargo, este renacimiento no está exento de dolor. Las lágrimas de sangre de Aries podrían ser vistas como una representación del dolor que acompaña a todo nacimiento o renacimiento. Así como la vida nueva se abre camino a través del sufrimiento, las lágrimas de sangre pueden simbolizar este proceso de nacimiento doloroso, pero necesario, que Aries debe atravesar para crecer y evolucionar. En resumen, las lágrimas de sangre de Aries evocan una imagen rica y poderosa, cargada de simbolismo en diferentes niveles. Desde el sufrimiento y el sacrificio asociados con la lucha constante de este signo, hasta la transformación y el renacimiento que conlleva enfrentar tanto las batallas externas como las internas, este concepto refleja la complejidad de la experiencia de Aries como pionero, guerrero y ser en constante evolución. Las lágrimas de sangre no son solo un símbolo de sufrimiento, sino también de fuerza, de redención y de la inevitabilidad del cambio y el crecimiento que surgen del enfrentamiento con los desafíos más profundos de la vida. Las lágrimas de sangre de Aries también pueden ser interpretadas desde un ángulo astrológico más profundo, explorando no solo el arquetipo del guerrero sino también las resonancias mitológicas, psicológicas y alquímicas que pueden estar conectadas a este fenómeno simbólico. Aries, como primer signo del zodiaco, marca el inicio de un ciclo cósmico, el comienzo de algo completamente nuevo, lo que también conlleva una serie de dinámicas y tensiones inherentes a todo proceso inicial. Como regente del comienzo, Aries representa la chispa vital, el despertar del ser, pero también el dolor del despertar, el dolor de la conciencia y el sufrimiento que acompaña el proceso de individuación. Este signo está vinculado a la cabeza en el cuerpo humano, lo que le otorga una conexión directa con la mente, la visión y el liderazgo. En este sentido, las lágrimas de sangre podrían interpretarse como una representación de la presión mental y emocional que Aries experimenta al llevar sobre sus hombros el peso de la iniciativa. Ser el primero implica no solo estar en la vanguardia, sino también experimentar la soledad del liderazgo, la carga de estar a la cabeza sin tener un camino predefinido a seguir. El derramamiento de lágrimas de sangre podría ser una manifestación de la tensión interna que esto genera, de la intensa batalla interna entre el deseo de liderar y la responsabilidad emocional y psicológica que conlleva abrir nuevos caminos. El simbolismo de la sangre en las lágrimas de Aries también puede conectarse a la idea de sacrificio personal, no solo en el contexto de las batallas externas, sino también en la renuncia a ciertos aspectos del propio ser para cumplir con un propósito superior. Aries, como signo cardinal de fuego, tiene una fuerte necesidad de actuar, de crear, de transformar el mundo exterior, pero este impulso a menudo se traduce en un conflicto con su propio mundo interno. Las lágrimas de sangre pueden representar la dolorosa renuncia a ciertos deseos o emociones personales, que Aries sacrifica para poder cumplir con su misión en el mundo. En este sentido, hay una dimensión de pérdida que acompaña al poder de Aries, la pérdida de lo personal en favor de lo colectivo o lo cósmico. Desde una perspectiva más arquetípica, las lágrimas de sangre de Aries podrían estar relacionadas con el mito del héroe trágico. Aries, como el primer signo del zodiaco, es el prototipo del héroe en su etapa más primaria, alguien que no duda en lanzarse al combate, pero que a menudo no comprende plenamente las consecuencias de sus acciones hasta que es demasiado tarde. En la narrativa del héroe trágico, la sangre derramada en las lágrimas es tanto un símbolo de redención como de advertencia. El héroe, al final, debe enfrentar las repercusiones de su valentía desmesurada, y las lágrimas de sangre son una metáfora del dolor inherente a esta confrontación con la realidad. No es solo el dolor físico de las batallas externas, sino el dolor espiritual y emocional de reconocer la propia vulnerabilidad y los límites del poder. Además, el acto de derramar lágrimas de sangre puede vincularse al concepto del fuego interno que arde dentro de Aries. Como signo de fuego, Aries es impulsado por una energía vital que a menudo lo consume desde adentro. Esta energía, cuando no es controlada o canalizada adecuadamente, puede generar una especie de combustión interna que se manifiesta como lágrimas de sangre, el resultado del exceso de energía que se desborda de su contenedor físico o espiritual. El fuego, en este caso, no es solo el elemento purificador o transformador, sino también destructivo. La sangre, al representar la vida, se combina con el fuego en estas lágrimas, creando una imagen de sufrimiento que también es regenerativa, una combustión que puede destruir pero que también tiene el potencial de forjar un nuevo ser a través del dolor. Otra faceta importante a considerar es la influencia de Marte, el planeta regente de Aries. Marte es el dios de la guerra, pero no es solo un guerrero en el campo de batalla, sino también un estratega y un símbolo de la fuerza vital primigenia que impulsa toda acción en el universo. Sin embargo,
Marte también tiene una conexión profunda con la violencia y la sangre derramada, lo que sugiere que las lágrimas de sangre de Aries pueden ser una manifestación de la naturaleza más sombría de este planeta, la necesidad de destruir para poder crear. En este contexto, las lágrimas no son solo una señal de sufrimiento personal, sino también una expresión de la violencia cósmica que forma parte del ciclo de creación y destrucción universal. Aries, como signo vinculado a esta dinámica, se convierte en el canal a través del cual esta energía violenta se manifiesta, y las lágrimas de sangre simbolizan la integración de este aspecto destructivo en el proceso de crecimiento personal y cósmico. Las lágrimas de sangre de Aries también pueden tener una conexión más sutil con el concepto de iniciación en el ámbito esotérico. En muchas tradiciones místicas y espirituales, la sangre es vista como un elemento sagrado, un símbolo de vida y poder. Las lágrimas de sangre podrían entonces representar un rito de paso, una forma de iniciación a través del dolor y el sufrimiento. Aries, como el primer signo del zodiaco, es el iniciador del ciclo zodiacal, lo que lo convierte en una figura arquetípica de iniciación. Derramar lágrimas de sangre podría ser una señal de que Aries está atravesando una prueba espiritual o emocional, un desafío que, aunque doloroso, lo llevará a un nuevo nivel de conciencia o poder. En este sentido, las lágrimas de sangre no son solo una expresión de sufrimiento, sino también una clave para la transformación espiritual. En una lectura más psicológica, las lágrimas de sangre de Aries podrían simbolizar una profunda represión emocional. Aries, como signo impulsivo y orientado hacia la acción, a menudo evita lidiar con sus emociones más profundas, prefiriendo centrarse en sus metas externas. Sin embargo, esta represión puede llevar eventualmente a una explosión emocional, que se manifiesta simbólicamente como lágrimas de sangre. La sangre, en este caso, no es solo una señal de sufrimiento, sino también de la liberación de emociones reprimidas que Aries ha mantenido enterradas por demasiado tiempo. Estas lágrimas pueden ser vistas como una catarsis, una purificación emocional que es necesaria para que Aries continúe en su camino sin ser destruido por la intensidad de sus propias emociones reprimidas. Desde una perspectiva alquímica, las lágrimas de sangre de Aries pueden interpretarse como un símbolo del proceso de Nigredo, la primera etapa de la gran obra alquímica, donde la materia prima es descompuesta y purificada a través del sufrimiento y la oscuridad. En este contexto, Aries se convierte en el alquimista que debe enfrentarse a su propia oscuridad interna, sus sombras y defectos, para poder transformarse en algo más elevado. Las lágrimas de sangre serían el residuo de este proceso de descomposición, la materia que debe ser eliminada para que la transformación pueda tener lugar. Es un proceso doloroso, pero también esencial para la eventual renovación y la creación de un nuevo ser más puro y poderoso. Finalmente, hay un componente colectivo en las lágrimas de sangre de Aries. Si bien este signo está asociado con el yo y la individualidad, también es el iniciador de un ciclo que afecta a toda la humanidad. En este sentido, las lágrimas de sangre de Aries no solo representan el sufrimiento personal, sino también el sacrificio necesario para el bien colectivo. Aries, como pionero, a menudo asume el papel de abrir nuevos caminos para los demás, lo que implica enfrentar peligros y desafíos antes que los demás. Las lágrimas de sangre pueden, en este contexto, simbolizar el sacrificio de un líder que sufre para que otros puedan seguir adelante. Es una imagen del dolor personal que Aries soporta en nombre del progreso colectivo, un recordatorio de que toda evolución conlleva un costo, y que Aries, como iniciador del ciclo, es quien paga ese precio. Al adentrarnos en el simbolismo de las lágrimas de sangre de Aries, se pueden explorar otros aspectos más profundos relacionados con la naturaleza cíclica del zodiaco y los significados ocultos que este fenómeno puede conllevar desde una perspectiva astrológica y espiritual. Uno de los enfoques menos discutidos tiene que ver con la relación entre Aries y el destino colectivo, no solo el individual. Aries es el signo que abre el zodiaco, representando el impulso de vida, pero también, en un sentido más amplio, está vinculado a la energía de renovación que impulsa a la humanidad hacia nuevas eras. Las lágrimas de sangre de Aries podrían, entonces, simbolizar el sufrimiento necesario para que la sociedad evolucione o cambie de paradigma. En un nivel más arquetípico, Aries podría ser visto como el carnero sacrificial, una figura común en mitologías y religiones antiguas. En varias tradiciones, el carnero o cordero era sacrificado para apaciguar a los dioses o para purificar a la comunidad. Las lágrimas de sangre podrían, por lo tanto, representar no solo el sufrimiento individual de Aries, sino también el sacrificio necesario para que una comunidad entera se purifique o avance. Esto evoca una resonancia con el concepto del chivo expiatorio, donde un individuo, en este caso, Aries, es el que toma sobre sí el dolor y las cargas emocionales o espirituales de un grupo más grande.
Aries, al ser el primero en la rueda zodiacal, asume un papel sacrificial en un sentido colectivo, donde sus lágrimas de sangre representan la purga de las energías negativas o disonantes del ciclo anterior para permitir que un nuevo ciclo comience con renovada vitalidad. En términos más metafísicos, este concepto de sacrificio tiene vínculos con la alquimia espiritual. Aries, como el signo regido por Marte, está asociado con el hierro, un metal que los alquimistas consideraban importante en sus prácticas. El hierro es también el metal de la sangre, lo que crea una conexión simbólica directa con las lágrimas de sangre. Los alquimistas veían el proceso de purificación y transmutación como un viaje lleno de dolor y sacrificio, y las lágrimas de sangre pueden representar el dolor necesario en la primera etapa de ese proceso alquímico. En este caso, el derramamiento de lágrimas no es solo físico, sino también espiritual, donde Aries derrama su energía vital, sangre, en un esfuerzo por purificarse y llegar a un estado superior de ser. Las lágrimas de sangre serían, entonces, una representación física del proceso alquímico interno que atraviesa Aries, un proceso que eventualmente lo llevaría a una regeneración total. Una dimensión interesante de este símbolo es su conexión con los ciclos lunares y solares. Aries marca el equinoccio de primavera, un momento de equilibrio entre la luz y la oscuridad, y este punto de equilibrio también puede verse como un momento de transición o crisis, donde el exceso de energía, el fuego interno de Aries, encuentra un punto de ruptura, representado por las lágrimas de sangre. La primavera es un momento de renacimiento, pero también de intensa lucha entre las fuerzas de la vida y la muerte, y en este sentido, las lágrimas de sangre podrían simbolizar esa batalla interna y externa por la regeneración, donde Aries se enfrenta a la naturaleza misma del ciclo de vida y muerte. A su vez, desde una perspectiva astrológica kármica, las lágrimas de sangre de Aries podrían representar la carga kármica acumulada de vidas anteriores. En astrología kármica, el nodo sur del zodiaco indica experiencias pasadas, mientras que el nodo norte señala la dirección del crecimiento espiritual. Aries, siendo un signo de comienzos y nuevos ciclos, puede estar conectado con la necesidad de enfrentar el karma pasado de manera directa y, a través de sus lágrimas de sangre, purgar viejas heridas emocionales y espirituales. Este dolor, por lo tanto, no sería solo una carga de la vida presente, sino un legado kármico que Aries necesita confrontar para poder liberarse y avanzar hacia su destino futuro. Las lágrimas de sangre serían el resultado de enfrentar este dolor acumulado y la purificación necesaria para poder evolucionar espiritualmente. En cuanto a la relación de Aries con la agresión y el conflicto, las lágrimas de sangre también pueden ser vistas como una consecuencia de las batallas internas entre las emociones reprimidas y el deseo de imponerse en el mundo exterior. Aries, al ser un signo cardinal de fuego, está intrínsecamente vinculado a la lucha, tanto externa como interna. Sin embargo, una característica menos explorada de Aries es su potencial para el agotamiento emocional. Las lágrimas de sangre pueden representar la manifestación física del desgaste interno, donde la energía marcial de Aries se sobrecalienta, y en lugar de ser liberada hacia el exterior, se vuelve hacia adentro, erosionando el alma y el cuerpo. Este desgaste puede ser el resultado de años de lucha sin descanso, donde las emociones no son reconocidas ni procesadas de manera adecuada, lo que eventualmente conduce a una implosión emocional simbolizada por las lágrimas de sangre. En la tradición mitológica, podemos encontrar conexiones interesantes con las lágrimas de sangre de Aries en figuras heroicas como Aquiles o Heracles, quienes también encarnan aspectos de este signo. Estos héroes, aunque poderosos, enfrentan inevitables momentos de vulnerabilidad y dolor, donde su fortaleza física no es suficiente para superar los desafíos emocionales o espirituales que enfrentan. En estos casos, las lágrimas de sangre podrían simbolizar la aceptación de su propia vulnerabilidad, la comprensión de que incluso el guerrero más fuerte debe enfrentar sus propios límites emocionales y espirituales. Para Aries, esto puede representar el momento en que el guerrero se da cuenta de que no todas las batallas se ganan con la fuerza bruta, y que el verdadero coraje radica en confrontar el propio dolor y aceptar el sufrimiento como parte del crecimiento personal. Una conexión menos común pero igualmente rica está relacionada con la mitología de la herida del sanador. En muchas tradiciones, los sanadores o chamanes son figuras que, para poder curar a otros, primero deben experimentar el dolor y el sufrimiento en su propia carne. En este sentido, las lágrimas de sangre de Aries podrían simbolizar el dolor que Aries necesita experimentar para poder convertirse en un sanador o líder espiritual. El derramamiento de sangre a través de las lágrimas sería una forma de purificación y sacrificio, donde Aries acepta el sufrimiento como un medio para adquirir el poder de curar o liderar a otros. Este proceso es esencialmente transformador.
Otro aspecto interesante del simbolismo de las lágrimas de sangre de Aries es su posible conexión con la astrología médica. Aries gobierna la cabeza, y cualquier problema asociado con este signo podría manifestarse en dolores de cabeza, migrañas o tensiones relacionadas con la mente y los ojos. Las lágrimas de sangre pueden, entonces, ser vistas como una manifestación física de las tensiones mentales o psicológicas que Aries experimenta al enfrentarse a la constante presión de actuar y liderar. En este sentido, las lágrimas de sangre podrían ser una señal de que Aries necesita detenerse, reflexionar y permitir que sus emociones fluyan libremente en lugar de reprimirlas o ignorarlas. La presión mental, acumulada por años de acción sin descanso, podría eventualmente manifestarse físicamente como lágrimas de sangre, lo que indica una necesidad urgente de curación y equilibrio. Finalmente, es importante considerar las lágrimas de sangre de Aries en un contexto más amplio de sanación global. Como signo que marca el inicio del zodiaco, Aries está vinculado a la energía del nacimiento y del renacimiento, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Las lágrimas de sangre pueden ser vistas como una metáfora del sufrimiento global, donde el dolor de una era antigua debe ser derramado y purgado para que una nueva era pueda nacer. En este contexto, Aries actúa como el vehículo para este proceso de purificación colectiva, donde las lágrimas de sangre son un símbolo del sacrificio necesario para que la humanidad entera pueda avanzar hacia una nueva etapa de conciencia y evolución. Cuando se aborda el simbolismo de las lágrimas de sangre de Aries, uno de los aspectos que aún no ha sido explorado en detalle es la conexión con el arquetipo del mártir. Aunque Aries suele asociarse con la acción, la fuerza y la independencia, existe una dimensión en la que este signo puede verse atrapado en un ciclo de sacrificio continuo, en el que las lágrimas de sangre representan el sufrimiento silencioso e inevitable que conlleva un papel de mártir. A diferencia del guerrero que lucha por la victoria en el campo de batalla, el mártir de Aries se sacrifica por una causa más elevada, una causa que puede estar relacionada con la justicia, el amor o la protección de otros. Las lágrimas de sangre, en este contexto, no solo expresan el dolor físico o emocional, sino el sacrificio espiritual y moral que Aries realiza en nombre de sus ideales más profundos. El martirio, en este sentido, no es necesariamente buscado, sino que surge como una consecuencia inevitable de la intensa conexión de Aries con su propósito. Al ser un signo impulsado por la necesidad de crear y cambiar el mundo, Aries a menudo asume una carga que no puede compartir con otros. En esta soledad de responsabilidad, las lágrimas de sangre simbolizan la lucha interna entre su deber y su sufrimiento personal. Este martirio puede verse reflejado en las historias de figuras heroicas que, aunque admiradas por su valentía, a menudo cargan con el peso de las decisiones difíciles que han tomado. Estas decisiones conllevan un costo personal que se manifiesta en un sufrimiento privado, oculto bajo una fachada de fortaleza. Además, las lágrimas de sangre de Aries pueden estar vinculadas a una profunda sensación de frustración. Aries es un signo que está impulsado por el deseo de acción inmediata, de resultados tangibles, pero la realidad a menudo no responde a este impulso con la misma inmediatez. Esta frustración, al verse bloqueada, puede acumularse internamente, y las lágrimas de sangre podrían ser la manifestación de esta energía contenida que no ha encontrado salida. En este caso, las lágrimas representan no solo el dolor, sino también la rabia y la impotencia ante las limitaciones que el mundo impone sobre los deseos de Aries de cambiarlo rápidamente. Las lágrimas de sangre, entonces, surgen no solo como una señal de sufrimiento, sino también como una erupción de emociones reprimidas, una forma de purgar la frustración acumulada que ha estado ardiendo en el interior. En otro nivel, podemos explorar la dimensión chamánica de Aries. En muchas culturas chamánicas y animistas, la sangre es vista como un puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Los chamanes, al entrar en trance o participar en rituales de curación, a menudo utilizan el símbolo de la sangre para viajar entre dimensiones y conectarse con fuerzas invisibles. En este sentido, las lágrimas de sangre de Aries podrían representar no solo el sufrimiento terrenal, sino también la conexión con fuerzas cósmicas o espirituales más profundas. A través del dolor, Aries podría estar abriendo una puerta a otra dimensión, utilizando sus lágrimas como un vehículo para acceder a una sabiduría o poder que trasciende lo meramente físico. Aquí, las lágrimas no son una simple descarga emocional, sino un portal hacia otros reinos, un canal que Aries utiliza para conectarse con lo divino y traer esa energía de vuelta al mundo material. Otra interpretación que puede surgir al analizar las lágrimas de sangre de Aries está relacionada con el concepto de redención. En la tradición cristiana, la sangre tiene un fuerte simbolismo de redención y sacrificio. Cristo, como el Cordero sacrificial, derrama su sangre para redimir los pecados de la humanidad. Aries,
siendo simbolizado por el carnero, también podría ser visto como una figura redentora, aunque en un sentido más pagano o arquetípico. Las lágrimas de sangre, en este caso, serían un signo de que Aries está redimiendo no solo sus propios errores, sino también aquellos de las personas que lo rodean. Aries, como líder, a menudo toma sobre sí la carga de guiar a otros, y en este proceso, puede asumir la responsabilidad de errores colectivos. Las lágrimas de sangre, por tanto, son una representación de este proceso de redención, donde Aries se convierte en el canal a través del cual los demás son liberados de sus cargas, aunque a costa de un gran sufrimiento personal. También se puede considerar la dimensión más oculta de las lágrimas de sangre de Aries en relación con el inconsciente colectivo. Carl Jung, en su teoría de los arquetipos y el inconsciente colectivo, sugiere que ciertos símbolos tienen una resonancia profunda dentro de la psique humana. Aries, como arquetipo del guerrero o pionero, puede estar conectado con el inconsciente colectivo en momentos en que la humanidad necesita liderazgo, cambio o sacrificio. Las lágrimas de sangre, en este contexto, serían una manifestación simbólica del sufrimiento de toda la humanidad, que Aries recoge y expresa a través de su propio dolor. Este signo, como pionero de la rueda zodiacal, podría estar actuando como un mediador entre el sufrimiento individual y el colectivo, manifestando en sus lágrimas la carga emocional de todo un grupo social o una época. Aquí, las lágrimas no son solo personales, sino que resuenan con el dolor universal que Aries siente y lleva a través de su conexión con el inconsciente colectivo. Un aspecto fascinante de las lágrimas de sangre de Aries también puede vincularse a la lucha interna entre la luz y la sombra. En psicología junguiana, se habla del proceso de individuación, donde el individuo debe integrar tanto su lado luminoso como sus aspectos sombríos. Aries, siendo un signo impulsado por el deseo de acción y logro, a menudo lucha con sus propios aspectos sombríos, aquellos impulsos de violencia, rabia o egoísmo que puede reprimir o ignorar en su deseo de ser visto como fuerte o valiente. Las lágrimas de sangre, en este caso, podrían representar el reconocimiento y la integración de esta sombra. A través del dolor de las lágrimas, Aries acepta las partes de sí mismo que ha estado negando, lo que lo lleva a una mayor comprensión y totalidad. Este proceso no es fácil ni rápido, ya que requiere confrontar aspectos muy profundos de su naturaleza interna, y las lágrimas de sangre se convierten en el símbolo de ese doloroso proceso de aceptación y transformación. Finalmente, existe una posible interpretación filosófica de las lágrimas de sangre de Aries, conectada con el concepto existencialista del héroe trágico. En la filosofía existencialista, se considera que la vida humana está llena de absurdos y que la búsqueda de significado en un mundo indiferente es, en sí misma, una lucha dolorosa. Aries, al ser un signo que busca constantemente dar sentido a su existencia a través de la acción, podría enfrentarse al abismo del sinsentido, donde sus esfuerzos parecen inútiles ante la vastedad del universo. Las lágrimas de sangre, en este sentido, serían una representación de esta lucha existencial, donde Aries se da cuenta de la imposibilidad de encontrar un significado definitivo, pero continúa luchando a pesar de ello. Estas lágrimas no solo serían un símbolo de dolor, sino también de resistencia frente al vacío existencial, un recordatorio de que, aunque el sufrimiento es inevitable, la valentía de Aries radica en su capacidad de seguir adelante, incluso en medio de la incertidumbre y el caos. Al considerar nuevas perspectivas sobre las lágrimas de sangre de Aries, uno de los enfoques menos abordados tiene que ver con su relación con el tiempo y la memoria. Aries, al ser el primer signo del zodiaco, está vinculado con el principio, con el inicio de los ciclos, pero rara vez se le asocia con el peso de la memoria o el pasado. Sin embargo, en las lágrimas de sangre podría haber una conexión implícita con la carga del tiempo acumulado, con heridas no solo físicas sino también emocionales y espirituales que se arrastran de experiencias previas o incluso de encarnaciones anteriores. Desde esta perspectiva, las lágrimas de sangre pueden simbolizar el peso de la memoria kármica, un flujo emocional que emana de cicatrices que han estado abiertas por generaciones. Aries, al ser un signo que a menudo mira hacia adelante, orientado al futuro y a la acción inmediata, puede evitar conscientemente o inconscientemente procesar el pasado. Las lágrimas de sangre, entonces, podrían representar ese momento inevitable en el que las experiencias pasadas, las heridas acumuladas a lo largo del tiempo, emergen y necesitan ser confrontadas. Estas lágrimas serían una especie de liberación de energía emocional reprimida, una descarga necesaria para que Aries pueda avanzar realmente. En este sentido, las lágrimas de sangre no solo significan sufrimiento presente, sino también la acumulación de dolor que ha sido enterrado durante largos periodos. Aries, al derramar estas lágrimas,
estaría liberando esa carga temporal, reconociendo finalmente las lecciones y las heridas del pasado para poder empezar de nuevo, libre de las cadenas invisibles que lo atan a viejas historias no resueltas. Otro aspecto interesante que se puede explorar es la relación de las lágrimas de sangre de Aries con la naturaleza de la energía vital. Aries es un signo de fuego, lo que significa que su esencia está profundamente ligada a la energía dinámica, creativa y destructiva del cosmos. En muchas tradiciones esotéricas y espirituales, la sangre es vista como el portador de la fuerza vital, el fluido que transporta la energía esencial de la vida. Las lágrimas de sangre de Aries podrían, entonces, simbolizar una forma de pérdida o agotamiento de esa energía vital. Cuando Aries está demasiado comprometido en su impulso por actuar y cambiar el mundo, puede llegar a un punto de agotamiento energético en el que sus reservas internas comienzan a desgastarse. Las lágrimas de sangre serían un signo de este desgaste, una advertencia de que Aries ha excedido sus propios límites y que su fuego interno está consumiendo su esencia vital, representada en la sangre que brota a través de las lágrimas. Es un recordatorio de que incluso el guerrero más valiente y determinado debe detenerse a recargar sus reservas, cuidar de su energía vital para no agotarla completamente. Desde una perspectiva filosófica, podemos vincular las lágrimas de sangre de Aries con el concepto del sufrimiento consciente. Este concepto, desarrollado por filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, sugiere que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, pero que es a través de la conciencia de ese sufrimiento que el ser humano puede encontrar un sentido más profundo en la vida. Para Aries, un signo que a menudo se ve impulsado por el instinto y la acción directa, las lágrimas de sangre podrían ser un símbolo del momento en que toma conciencia de su propio sufrimiento. Este no es solo el dolor físico de las batallas y desafíos externos, sino una comprensión más profunda del dolor inherente a la existencia misma, de la vulnerabilidad que viene con el ser consciente en un universo que a menudo parece indiferente a los esfuerzos humanos. Las lágrimas de sangre, entonces, podrían ser vistas como un momento de despertar existencial para Aries, un momento en el que toma plena conciencia de la naturaleza del dolor humano, y al hacerlo, se transforma, encontrando un nuevo propósito o significado en medio del sufrimiento. Otra dimensión que puede ser explorada es la conexión entre las lágrimas de sangre de Aries y el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Aunque Aries es tradicionalmente visto como un signo muy masculino, gobernado por Marte, el dios de la guerra, también existe en su naturaleza una dimensión oculta de energía femenina que rara vez se reconoce. Las lágrimas de sangre podrían ser una manifestación de este aspecto femenino reprimido, una expresión de las emociones más profundas que Aries, en su impulso por la acción y la fuerza, suele ignorar o suprimir. La sangre en las lágrimas puede representar una vulnerabilidad emocional que surge cuando Aries finalmente se permite conectar con su lado más sensible, su lado receptivo y nutritivo. En muchas culturas, la sangre está vinculada con la vida, el nacimiento y la maternidad, todos ellos conceptos asociados con lo femenino. Las lágrimas de sangre, en este sentido, serían una reconciliación de las energías masculina y femenina dentro de Aries, una señal de que este signo necesita equilibrar su naturaleza guerrera con la capacidad de nutrir, cuidar y aceptar su propia fragilidad emocional. También es interesante explorar la posible conexión entre las lágrimas de sangre de Aries y la resiliencia psicológica. Aries es un signo que, aunque está acostumbrado a enfrentar desafíos externos, puede tener dificultades para lidiar con el dolor emocional interno. Las lágrimas de sangre podrían simbolizar no solo el sufrimiento en sí, sino también la capacidad de Aries para recuperarse de las heridas más profundas. En psicología, la resiliencia es la capacidad de un individuo para adaptarse y sobreponerse a la adversidad, y Aries, con su energía combativa, podría ser un símbolo arquetípico de esa capacidad. Sin embargo, las lágrimas de sangre muestran que la resiliencia no siempre es fácil o inmediata, requiere tiempo, dolor y, a menudo, un proceso de aceptación y sanación de las heridas internas. Estas lágrimas, entonces, serían una manifestación del proceso psicológico de transformación, en el que Aries enfrenta sus heridas y, a través del sufrimiento, se vuelve más fuerte y sabio. Un aspecto aún más abstracto y filosófico podría relacionar las lágrimas de sangre de Aries con la noción de la finitud humana y la lucha contra la inmortalidad. Aries, al ser un signo tan intensamente vital, a menudo se enfrenta a la idea de la mortalidad de una manera única. En su búsqueda por dejar una huella en el mundo, Aries puede enfrentarse a la realidad de que, a pesar de todos sus esfuerzos, su existencia está limitada por el tiempo. Las lágrimas de sangre pueden simbolizar esta lucha interna contra la idea de la finitud, un recordatorio doloroso de que, por más fuerte y valiente que sea, el tiempo eventualmente alcanzará a todos. Sin embargo,
En lugar de ver estas lágrimas como una señal de derrota, podrían interpretarse como un símbolo de la aceptación de la mortalidad. Aries, a través de su lucha, llega a comprender que la verdadera inmortalidad no reside en la negación de la muerte, sino en el impacto que se deja en el mundo y en las personas que lo rodean. Las lágrimas de sangre serían, entonces, el reconocimiento final de esta verdad, que la vida es finita, pero que en el sufrimiento y la lucha, se encuentra la chispa de lo eterno. Por último, podemos abordar las lágrimas de sangre de Aries desde un punto de vista más trascendental, conectándolas con la idea de la muerte iniciática. En muchas tradiciones místicas y esotéricas, la muerte no es vista como el final, sino como una transición o una puerta hacia un nuevo estado de ser. En este sentido, las lágrimas de sangre podrían simbolizar una forma de muerte simbólica, una muerte del ego o del yo antiguo que Aries debe atravesar para poder renacer en una nueva forma. Esta muerte iniciática es dolorosa, como lo indican las lágrimas de sangre, pero es también necesaria para el crecimiento espiritual. Aries, a través de esta experiencia, podría estar enfrentando su propia transformación interna, dejando atrás viejos patrones y creencias para emerger como una versión más elevada de sí mismo. Las lágrimas de sangre serían un signo de esta transformación, un recordatorio de que todo proceso de cambio profundo conlleva un sacrificio, pero que al final, ese sacrificio conduce a una mayor libertad y realización espiritual.